con la grabación y el compartido de mi pantalla. Denme solo unos segundos porque esta presentación es un poquito pesada. Ok, pueden verla, ¿cierto? Solo me hacen así. Sí, se ve. Súper, súper bien. Sí, sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, muchachos, buenas noches. Sean todos bienvenidos a este recuento poético panameño. Mi nombre es Edwin Chacón, poeta y gestor cultural de Panamá Poético. Hoy, en nuestro octavo debate, tenemos el reto de cerrar el periodo vanguardista, es decir, nuestra segunda reunión del periodo vanguardista con los poetas más importantes de nuestro país en ese entorno. Quisiera que esta noche que habláramos, que comentáramos, que opináramos un poquito sobre la figura de Elsie Alvarado de Rincón. ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán por qué de ella, siendo que también hay otros poetas más importantes de los que vamos a hablar esta noche. Y es precisamente porque de ella no se habla, de ella no se conoce su trabajo, de ella no se conoce el esfuerzo que ha hecho en el idioma, en nuestra cultura y en nuestra historia como panameños. Ella es una voz especial, poco conocida en nuestra poesía. Académica, sobre todo, estudiosa de la poesía panameña. Y esto es algo interesante. No solamente es poeta, sino que a la vez es una estudiosa de la poesía panameña. Su trabajo lo centra bastante como ensayista, como crítica literaria, como lingüista, como académica de la lengua y directora de esa misma institución, además de poeta. Ella nace en 1928 y muere en 2005. Yo la conozco y siempre la he llamado de esa manera como la poeta del amor. Es maestra en educación primaria, también es licenciada en filosofía y letras de la Universidad de Panamá. Y quiero hacer un paréntesis aquí para recalcar nuevamente la importancia de la filosofía para los poetas. Esto es algo demasiado curioso que yo he encontrado en la poesía. Ahora que estamos en este grupo de estudios, que hemos tenido la oportunidad ya de analizar la vida y la obra de diferentes poetas, no solo panameños, sino también de otros países, me he dado cuenta que los poetas que les interesa la filosofía o que aún estudian filosofía, tienen algo en su poesía que es distinto. Hay algo en su poesía, al que es el filósofo, al que es el pensador por naturaleza, hay algo en su poesía que los distingue de los demás. También ella es doctora en filología románica. Fíjense ese grado. Filología románica. Estudio de la lengua, de sus orígenes, de sus transformaciones, de sus formas, por la Universidad Complutense de Madrid. Esto lo logró en el año 1963. Su primer poemario lo tenemos en 1953, titulado Holocausto de Rosa, y ella es premio Ricardo Miró en varias ocasiones. ¿Okay? Tenemos también esta noche que hablar de Carlos Francisco Chang Marín. El apellido de Chang Marín son dos apellidos en realidad, Chang por un lado y Marín por el otro, pero él prefería siempre firmar como Chang Marín, como uno solo. ¿Okay? Él nace en 1922 y muere en 2012 y él es de la Colorada de Veraguas. Es maestro de primaria de profesión, logró ese título en 1943 y también se reconoce en su biografía que su madre era cantante de tamborito y su padre era tocador de guitarra bocona y también era cantante de décima. ¿Y esto por qué es importante? Porque tiene mucho que ver con la musicalidad de su obra, de su cuento, de su poesía, tiene mucho que ver con la música. Y es porque viene de una familia de herencia musical. También él es conocido por ser defensor de los panameños. Los temas que le interesan son el Canal de Panamá, nuestra nacionalidad, las clases sociales que existen en el país, los diferentes periodos de nuestra historia y la patria como centro de su obra. Él tiene la condecoración Rogelio Sinan, le fue otorgada en el 2006
y también tiene la Orden Nacional General Omar Torrijos Herrera. Gracias a su trabajo, también el Ministerio de Cultura le otorga el Premio Nacional, le crea el Premio Nacional de Literatura Infantil Carlos Francisco Chanmarín, que se otorga a partir del año 2008. Tristán Solarte es muy conocido por su novela El ahogado. Que yo recuerdo que cuando estaba en escuela es una de las obras que nos hicieron leer. Él nace en 1924 y muere en 2019, es bastante reciente. Él es de la provincia de Bocas del Toro y su nombre real es Guillermo Sánchez Borbón. Además de poeta, él es novelista, periodista y técnico de laboratorio. También fue durante un tiempo el editor asociado del diario La Prensa y ocupó la silla de la letra E en la Academia Panameña de la Lengua en el año 1979 y también fue director de esa institución recientemente del año 2018 al 2019, que fue el año en que murió. Tiene premios Ricardo Miró en poesía y novela. En poesía, reconocemos en el año 48 Voces de Paisajes de Vida y Muerte y en el año 53 La aproximación poética a la muerte y otros poemas. Como ya dije, es muy reconocido como autor del ahogado y esta obra es publicada en 1954 en el Concurso Nacional de Literatura. La aproximación poética a la muerte y otros poemas es interesante por el planteamiento del fenómeno de morir, o sea, del hecho de morir, la dimensión de ese hecho de morir. Este es un extracto, perdón, es un poema completo de él que se llama Final, que está en esta obra, Aproximación poética a la muerte. Él escribió, me voy, así a secas, me voy. El cuerpo me viene estrecho como un viejo traje. Terminaron los novillos, poeta. Ya es hora de regresar a la clara escuela del silencio. Tira las palabras, el luto, los pobres versos. Ponte ligero de corazón y de recuerdos para el viaje. Yo encuentro en este poema de 9 versos una clara manifestación y una clara concepción de lo que es la muerte. Y viene de este magnífico poemario de aproximación poética a la muerte y de otros poemas. Esta noche también vamos a hablar de José de Jesús Martínez, una figura quizá menos conocida. Él nace en 1929 y muere en 1991. Él es de origen nicaragüense que, según su biografía, luego él prefiere vivir como panameño. No se dice claramente si obtuvo la nacionalidad, sino que más bien vivió en Panamá, estuvo en Panamá, hizo todo en Panamá. ¿Okay? Él es doctor en filosofía, se siente panameño, okay, se siente panameño. Doctor en filosofía, además de matemático y piloto, poeta, ensayista y dramaturgo. Él fue el decán del general Torrijos y es quizá por esto, por su historia política, que quizás no lo conocemos mucho. Como asistente del general Torrijos, como piloto de Torrijos, como segunda mano de Torrijos, él aparece en diferentes fotografías, en diferentes imágenes. Tuvo una vida política muy cargada. Estuvo bien económicamente, según cuenta su biografía. Y quizá por eso su poesía no es como muy discutida, ¿ok? Tuvo como una vida principalmente política en vez de una vida literaria, por decirlo de alguna manera, o por hacer un recuento de lo que fue su vida. José Guillermo Ros Sanet, en 1930, él es chiricano. En su vida estudiantil, él fue dirigente de diferentes agrupaciones. Hay como 4 o 5 agrupaciones en las cuales él se destacó. O sea, agrupaciones juveniles de tipo de pensamiento, de tipo crítica, de tipo política. ¿Okay? Es médico pediatra de profesión, ocupó la silla G de la Academia Panameña de la Lengua, fue ganador del Ricardo Miró en poesía.
Podemos mencionar en el año 51 los poemas fundamentales y hay que notar también que este premio lo recibió cuando todavía era estudiante de secundaria. Fíjese el nivel. Yo siempre, desde que lo leí, yo dije, wow, qué nivel. Estando en la secundaria ya tenemos que fue ganador del concurso Ricardo Miró. En el 54 tiene Ceremonial del Recuerdo, en el 60 Sin el color del cielo y en el 84, un poco más reciente, Un no rompido sueño. Continuando con los poetas de esta noche, también tenemos a José Franco. Él nace en 1936 de Calobre, Veraguas. Es licenciado en letras, además de poeta, él es periodista, es diplomático. Tuvo una parte importante en la comisión redactora de nuestra Constitución Política de 1972 y además es ganador del concurso Ricardo Miró. Es más reconocido o recordado por su poemario Panamá Defendida del año 1954. Él escribió en ese poemario: la patria venía andando como el agua del tiempo de los hombres, como de las edades, las herrumbres, venía del silencio, de las pesadas ubres del sollozo, venía con los siglos, con las anunciaciones de las voces antiguas, los espeños de la carne insepulta. Panamá Defendida es un poemario para disfrutarlo, un poemario para investigar sobre nuestra historia, porque el poeta hace una mezcla muy interesante de dos elementos, tanto del elemento histórico como del elemento social. El poeta lleva todos los cambios que está pasando Panamá en los años 40, en los años 50, por allí, en ese entorno, y los mezcla con la vida del hombre, con la vida del panameño de ese tiempo. Entonces, esta forma de construir un poema le ha ganado una parte en nuestra historia y felicidades al poeta José Franco por esta maravilla de poemario. Tenemos también a Demetrio J. Fábrega, nace en 1932, es de Aguadulce, en la provincia de Coclé. Además de poeta, él es traductor y diplomático. Tiene el premio Ricardo Miró en la sección de poesía del 52, 56, 62 y 81. Redes de Humo, Libro de la Mal Sentada. Este es uno de mis favoritos, no solamente por su nombre, sino por su forma, por su fondo y por su estructura del poemario. Cuerpo Amoroso del 62 y Poemas, simplemente Poemas del 85. Él también fue miembro de la Academia Panameña de la Lengua. El Libro de la Mal Sentada, el nombre viene por un epígrafe del idioma inglés, donde cuando lo traduces literalmente, es así, es una mujer que está mal sentada. Entonces su nombre es de allí, el Libro de la Mal Sentada. Él escribió: turbia la soledad y alcor de nieve, la fiera quilla estalla en tu recato, que tu desdoro fuera mi arrebato y el que no fuera más lo que me mueve. Todo el temblor del mar azar se lleve, tu decisión normal yo no la cato, huésped que despertara tu rebato, tengo llorando tu descuido breve, ya no tendré más hijo que la pena de estar mirando sin mi señorío la hierba que amo, el viento que me hostiga, y no querré más bien que tu serena daga de amores por el pecho mío, verdugo dulce, oh mi dulce enemiga. Y también tenemos a Estela Sierra, nace en 1917 y muere en 1997. Su nombre original o nombre primero era Estelia Tapia Sierra. Luego de un divorcio, ella recibe el apellido de su madre como el apellido primero y pasa a llamarse Estela Sierra simplemente. Su infancia, ella nació en Panamá, su infancia desde, o sea, prácticamente después del nacimiento la pasa en Agua Dulce, por eso que en muchos sitios le hacen mención a ella como oriunda de Agua Dulce, ¿ok? Y por vivir allá en ese campo, ella muestra en su poesía el amor a la tierra, el amor al paisaje y el amor al campesino. Cuando se creó
el concurso Ricardo Miró, su primera versión en 1942, es Estela quien lo gana. Con su libro Sinfonía Jubilosa en 12 sonetos, ella ocupó la silla A en la Academia Panameña de la Lengua. Es reconocida por Elsie Alvarado de Ricor como una de las tres gracias de la poesía panameña, al lado de Esther María Osés y de Rosa Elvira Álvarez. Sinfonía Jubilosa en 12 sonetos. Esta imagen que ven acá es una imagen más reciente, de una edición más reciente, donde mezclan Sinfonía Jubilosa con su otra obra, Libre y Cautiva. ¿Qué tiene de curioso esto? Es que, bueno, ya la nostalgia desaparece. Sabemos que venimos de un periodo donde la nostalgia era muy importante. Tenemos a Amelia Denis, tenemos a Ricardo Miró, y ella abandona esa idea de lo nostálgico y de lo declamatorio, de los poemas que se declamaban, originarios del siglo XX, e introduce un canto de alegría, un canto gozoso que involucra nada más y nada menos que los propios sentidos del hombre. Y ella realiza en su obra Sinfonía Jubilosa, esa sucesión de imágenes sensoriales que van mezcladas. Cuando hablo de imágenes sensoriales me refiero a todos nuestros sentidos, la vista, el tacto, el olfato. Por ejemplo, ¿qué florecer de sol, de luz y brisa trae en su cesta verde mi verano? ¿Qué fragancia lustral, qué juego vano, qué repicar del aire tan deprisa? El sentir, el ver, el escuchar, son parte de lo que es la Sinfonía Jubilosa de Estela Sierra, y más aún es la selección de algunas palabras que van segregadas a lo largo de todo el poemario por la autora. Por ejemplo, en este caso, la palabra lustral. O sea, ella mezcla todo lo que viene de los sentidos con algunas palabras un poco más formales, un poco más trabajadas, dándole a ese poemario tanto calidad como por un lado sentimiento, es decir, que es disfrutable tanto para una persona que tiene un poco más de conocimiento de la lengua a una que no la tenga y que se limite a lo que perciben sus sentidos. Estela Sierra tiene también una conferencia que fue dada por ella en el 22 de enero de 1948 en el Paraninfo de la Universidad de Panamá. Esa conferencia está recopilada dentro de su obra Poesía Completa, editada por la Academia Panameña de la Lengua, y hay algunas cosas allí que están interesantes de lo que es el fenómeno de la poesía. Ella empieza, su primera frase es sencilla y dice: nada hay más indefinible que la poesía. Es sencilla, es profunda, es como fresca la frase, porque en verdad a, toma al poeta y de plano le dice que la poesía no tiene definición. Y esto es un asunto que hemos hablado largamente en nuestros debates. La poesía no es definible porque la poesía no es un concepto. La poesía es algo que crea conceptos. Y no solo conceptos, crea tiempos, crea espacios, crea formas, sentimientos y deseos. Todo eso proviene de la poesía. Es algo más que genera cosas a algo que sea una cosa. Entonces, ella dice, se pregunta también, ¿hay algo más inacible, más difícil, si no imposible de explicar en esencia que el arte? A veces nosotros no pensamos mucho en eso, pero ¿cuál es la naturaleza del arte? ¿Por qué el ser humano hace arte? ¿Dónde empezó el ser humano a hacer arte? ¿Y cuál es el propósito del arte? Fíjense todo esa profundidad de esa pregunta, la naturaleza del arte. También dice, tal vez el único modo de definirla, hablando de la poesía, sea asirla entre sus sutiles redes, con lo cual cada poeta será veraz, puesto que la poesía tiene para cada uno su verdad. Y esto es otro asunto interesante, porque he escuchado de algunos poetas decir lo que es la poesía, pero lo hablan de forma general, como quien dice, la poesía es esto y no es más nada. Pero Estela, en su reflexión, ella nos dice que como la poesía no tiene un modo de decir qué es un misterio en su naturaleza, cada poeta se va a acercar a ese misterio de la forma como él es,
de la forma que la vida le ha preparado para hacer. Y en vista de eso, él va a formularse una idea de lo que es la poesía. Entonces todos van a estar en lo cierto porque la poesía tiene parte de esa verdad que está diciendo el poeta. También Estela hace un análisis entre lo que es la inspiración, hablando de la imaginación como tal, y la inteligencia. En esta conferencia que ella da, ella se pregunta y le dice a su audiencia en muchas ocasiones si existe alguna diferencia entre un poeta que prefiere llegar a la poesía por la inspiración y por la imaginación. Y aquí tenemos, por ejemplo, a la propia Amelia Denis de Icaza, que como sabemos era alguien que no tuvo una educación superior, no tuvo un conocimiento técnico, por así decirlo, del fenómeno del lenguaje, pero ella hablaba por inspiración y por sentimiento. Pero hay otros poetas que quizá no tienen esa misma inspiración o imaginación que tiene Amelia de Casa, pero llegan a la poesía por medio de su inteligencia, por medio de su estudio, por medio de su búsqueda, por medio de su aprendizaje, por medio de la comparación, de todo. Entonces ella dice, ¿qué más da si alguien llega a la poesía por medio de su inteligencia, por medio de los pasos, por medio de lo modulado, lo que es fijo? ¿Qué más da si alguien llega a la poesía por medio de eso en vez de la inspiración? O viceversa, también, ¿qué más da? En realidad todos han llegado a la poesía. Entonces la poesía es un balance entre esas dos cosas. Siempre lo que es la imaginación y lo que podemos aportar de la inteligencia, o viceversa, según sea el caso que usted como poeta sea, si tiene más imaginación o si tiene más inteligencia. Y también la poeta se pregunta, ¿qué sería de la poesía si el poeta creyera haberla atrapado en una sola fórmula, con cuyos términos se procediera como en el álgebra para lograr indefectiblemente su resultado? Pregunta muy larga, pero en otras palabras, lo que la poeta dice es, ¿qué sería si el poeta cree que con una sola técnica encontró la poesía y así se queda el resto de su vida escribiendo en esas técnicas? ¿Sería posible? En realidad sí sería posible, pudiera seguir el resto de su vida escribiendo esa técnica, pero se privaría de conocer el resto de lo amplio y lo ancho que es la poesía. Para el debate de esta noche, me gustaría que ustedes escogieran un poeta, el que más le haya llamado la atención en esta semana, que si desea puede ampliarnos detalles de la vida de ellos, de la obra, de su estilo poético y comparta un poema de ese poeta. También vamos a abordar la pregunta sobre la importancia y los beneficios del estudio del lenguaje para el poeta. ¿Por qué es importante que el poeta se documente, que busque, que estudie, que lea? Esa es la pregunta número 2. En la pregunta número 3 vamos a hablar de la naturaleza del arte. Me gustaría escuchar de ustedes qué creen ustedes que es el arte como seres humanos, cuándo empezamos a hacer arte y cuál es su propósito. Y por último, vamos a hablar de esa pregunta de Estela Sierra. ¿Qué pasaría si un poeta creyera que ya encontró la fórmula máxima para escribir poesía con resultados ya establecidos por la propia forma de ese método que el poeta utiliza? Vamos a hablar eh, no de nombres, para no hablar de nadie, pero podemos hablar de ese hecho de estancarse en una sola forma de escribir poesía. Hasta acá es la introducción. Espero no haberme extendido tanto. Le doy la bienvenida. Saludos a los que han llegado durante mi introducción. E iniciamos inmediatamente permitiéndoles a ustedes escoger un poeta de los que tenemos esta noche y que nos amplíen un poco más de detalles de su vida, de su obra, de su estilo poético y nos compartan un poema. ¿A quién le gustaría comenzar? Buenas noches a todos. Comienzo yo. Buenas noches a todos. Bueno, Edwin, a mí la que más me gustó de todos, fue Estela Sierra. Y también hay un poema de Elsie Alvarado de Ricord, pero Estela Sierra acaparó mi atención. Podemos acotar a tu intervención que ella estuvo en el centro educativo en Arraiján lleva su nombre. Ella fue subdirectora del Departamento de Cultura. Sus libros fueron editados en Buenos Aires y en México y ganó un premio en el concurso literario de Uruguay a la glorificación de Franklin Roosevelt.
Existen grabaciones de la voz poética en un archivo de literatura hispanoamericana del Congreso de Washington. Algo más que podemos agregar es que además de dedicarse al cultivo de la lírica, era profesora de español en la Universidad de Panamá, ya que ella había estudiado letras y filosofía. Y como bien mencionaste, específicamente todos los poetas tienen eh, un aprendizaje en lo que es la filosofía y la mezclan con la poesía porque ambas van ligadas, porque es una expresión artística de la belleza de la palabra escrita, expresiones de sentimientos que se reafirman con la sabiduría de los pensamientos. Entonces, volviendo al tema, eh, mm, su poesía más que nada se basa en temas recurrentes como la naturaleza, el amor, los conflictos que rompen la armonía del espíritu y por ello hacía parte de sus emociones y de sus poemas. La obra poética de Estela Sierra es un diamante escondido en el alajero literario de Panamá y se quiere mostrar al mundo con orgullo porque es una evolución de la obra variada e inteligente que los lectores también pues reciban con ello la vibración de la claridad, la comprensión de las palabras y los sentimientos que ella quiere expresar en su poesía o en sus poemas. Ella es considerada y reconocida por Rodrigo Miró, que en aquella época decía que su poesía como lenguaje y vocablos los unificaba para darle al verso un toque formal que enriquece pues el sentido estético. En cuanto a el poema que a mí pues más me llamó la atención fue Motivo Bañado de Luna. Precisamente esta semana yo estuve leyendo varios de sus poemas y el Club de los Poetas Muertos, que es una página muy importante, tagueó este poema que yo había publicado y fue muy gustado. Tiene más o menos 2000 y tantos de views y me enorgullece que muchas personas que están en el extranjero pues hayan leído un poema de nuestra panameña, pues La Sierra. Voy a proseguir pues a comentarles Motivo Bañado de Luna. El viento peina la sombra que se ha mojado la luna. La huella besa la huella de su esperanza desnuda. Media luna de los vientos, media luna de la espuma. La sombra dejó olvidado su peine de media luna. En el cáliz de un lucero, una oreja azul fulgura. El viento peina la sombra que se ha mojado de luna. En este poema vemos que ella denota un canto de alegría, de vivir, y también pues tiene ella la facilidad de conjugar las palabras de forma ágil y utiliza todos los recursos para darle a cada uno de los versos una forma de expresión y lo rodea pues de matices. Y si me permites extenderme, eh, me gustó de Elsie Alvarado de Ricord, El amor ausente. Y aquí, bueno, leería un extracto, se ve un manejo artístico de las imágenes poéticas, un canto al amor, a la añoranza y clamor del amor ausente y deseado, anhelado, que está lejos. Y dice así: siempre estás allá, como el mañana, procurando abreviar la espera mía. Amanezco 1000 veces cada día y echo a volar el cielo en la ventana, para encender una esperanza vana, para aromar de músicas la vía y contestar la soledad vacía. Le basta al hombre con su sed humana. Sin embargo, en las horas que el mundo muere de sombra y el clamor suicida golpea el corazón con mano fuerte, gimen los peces en el mar profundo. Amar ausente es orbitar la vida
desde las alas frías de la muerte. Muchas gracias. Gracias, Julie. Definitivamente que se puede sentir en el poema seleccionado de Estela Sierra en muchas notas al sentir, al tocar, al sentido. Y viene entonces Elsie, que siempre ronda el tema del amor, pero introduce mucho pensamiento filosófico, tal cual como son sus naturalezas, ¿no? Como son sus formas de pensar. Gracias, Julie, por eso. ¿Alguien más Sí, le gustaría? gracias. Y lo más increíble Ajá. es hay tanta información y tantos poemas que podemos leer que es una emoción muy grande poder leer todo este material. Así mismo es. Todavía no he Así que terminado gracias, Edwin. la obra. La de Estela la terminé ya, me falta terminar la obra completa de Elsie. Así que gracias, Julie. ¿Alguien más desea continuar con su selección? Blanca, adelante. Bueno, en realidad una selección muy difícil porque primero que están tocando a muchos poetas de acá del interior, de allá donde uno, y sobre todo de allá donde uno, porque ahí tenemos a Isabel Alvarado de Ricord, Chiricana, Guillermo Rosanet, Chiricano. Por ejemplo, yo encontré un poema de Guillermo Rosanet que me gustó muchísimo porque tiene que ver con la poesía. Quiero introducir primero por el tema de la poesía. El poema se llama así, La poesía, y dura, bien nacida, y sigue, piedra dura, durando hasta la vida, piedra dura, y muy duro le dan entre las sombras, pero sigue nombrando hasta las médulas, y sigue hablando duro en piedra pura, y le tiran cadáveres y espantos, y sigue tercamente subiendo a puntapiedras, a piedra perdurable y pedregosa. Y para hacer la leña llegan oscuros, mudos, y sin embargo sigue piedra siempre total y duradera. Tenaz piedra encendida, piedra siempre cabal y bien nacida, verdad tan verdadera, la piedra, la poesía. O sea, cuando yo encontré este poema, quise compartirlo precisamente porque toca la temática de nosotros acá, ¿no? Que estamos viendo la poesía como tal, y lo que mencionaste al inicio, ¿no? Como cada uno le da como o trata de darle una definición a la poesía, lo que esto normalmente le conocemos como nuestra propia poética. Bien, eso para introducir con Guillermo Rosanet por el orgullo chiricano. Bueno, por un lado, luego de allí, sí quiero mencionar que yo conocí a Carlos Francisco Chanmarín. Tuve el placer de conocer a este señor cuando estaba en la universidad. El señor se sentó al lado mío. Yo no sabía quién era el señor, me mostraba una muñeca y yo muy apenada, que no conocía al señor, miraba y me dice, mire, es una muñeca de Tusa. Era la primera vez que yo veía una muñeca de Tusa. La anécdota es que el señor era el invitado a la actividad que teníamos en la universidad. Yo estaba apenas en primer año, pero yo no lo conocía. Entonces fue un poco gracioso porque yo no le hablaba y él me conversaba, o sea, para que veamos el acercamiento de él, ¿no? Porque a veces vemos con los escritores que hay como cierta distancia, ¿no? Él llegó, él me comenzó a hablar de una vez, él no sabía quién era yo, él llegó antes de la hora y por eso se sentó, yo estaba también temprano allí. En el caso de este señor, me encanta toda la trayectoria del primero, su estudio, él estudió en la Normal de Santiago, por el solo hecho de yo tener como esas ganas desde el inicio de ser educadora, saber que él viene de allá también, aparte al normal, traer pues a colación la normal, él escribió Las normalistas son blancas, un poema, perdón, que todas las normalistas y la cantidad de educadoras que se han formado han recitado ese poema de Carlos Francisco Chanmarín, tomando por allí el inicio también. Luego de esto, traigo a colación lo de la muñeca de Tusa. Hay un poema sobre la muñeca de Tusa. Aparte de esto, en las escuelas todavía se recita mucho el poema Quiero sembrar un maíz en la zona del canal. Entonces, todos estos poemas están muy arraigados todavía en nuestra sociedad. Yo no sé si para Panamá, porque yo no he vivido en Panamá, en las escuelas se toma mucho este poema, pero por acá sí. Entonces, cuando en el caso mío que estudié en Santiago, en la universidad, vemos como a este señor era como el clásico invitado a las actividades, los encuentros eran con los poemas de Carlos Francisco Chanmarín. Y no quiero pasar tampoco sin mencionar el hecho de que él se dedicó también a la literatura infantil. O sea, cómo él
marcó tantos aspectos, la parte social, la parte cultural, la parte incluso política, pero cómo él lo fue trabajando tanto que toda su obra tiene ciertos rasgos, pero también al introducirse en la parte de la literatura va saliendo como ese lado tierno que él tiene. Y obviamente los que trabajamos esto no, como que no es solamente rudeza para algo, o sea, cómo se puede trabajar, cómo se le da esos matices. Y de allí, entonces, el hecho también de que esta lista de poetas que estamos estudiando ahora, cómo vemos que ellos se han desplazado por el estudio de las letras de alguna u otra forma, para entonces hacer un trabajo tan hermoso como el que ellos nos presentan y que nos han regalado por y para siempre. Blanca, muchas gracias por esas anécdotas muy enriquecedoras de lo que es. Usted se hacía la pregunta de si en la capital tenía el mismo significado que en el interior. No sé si los demás me respaldan en esto, pero en mi pensamiento no lo tiene del mismo, con el mismo ímpetu. Quizás sí lo tiene porque escuchamos el concurso, escuchamos por allí referencias y demás, pero para el interior sí vemos y se sabe que tiene un sentimiento muy particular por los sitios donde estudiaron, por la forma en que escribieron y por todo lo demás. ¿Alguien más le gustaría, gracias Blanca por su intervención, ¿alguien más le gustaría hablarnos o ampliarnos un poco más, Melitón? Breve, pues. Como dijo Blanca, me sorprendió que de los 8 poetas, aparte de Chuchu Martínez, que era de Managua, Nicaragua, y Tristán Solarte de Boca del Toro, habían 2 chiquiricanos, 2 de Veragua y 2 de Coclé, porque a Estela la biografía salen que ella nació en Coclé. Así que no sé. Entonces yo me preguntaba, ¿y de dónde estaban los panameños y los colonenses? Entonces hablando con mi tía que tiene 96 años, nació en el 25, echando un poco de historia que en la televisión tal y que le haremos algo a la tía, cuénteme qué pasaba en la historia por allá, le digo a ella. Y ella me dice que ella se acuerda, es cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Un año después acá en Panamá celebramos el Carnaval de la Victoria. Una reina que fue Marcela Cucalón, y la tía de ella, hermana de su mamá, vivía en la casa Miller, y que habían ido a ver el carnaval allá en la casa Miller, y que se derrumbó uno de los balcones. Por suerte no fue una cosa muy trágica, pero me llama la atención de que ya veo dónde estaban los panameños en el carnaval. Entonces, nada más para darle esa notita ahí. Bueno, Chamarín, para agregar lo que vi, él tuvo también, dice que encarcelado por los tiempos de Remón, incluso cuando vino el golpe en el 68, fue desterrado a Chile, ¿no? Y no solo en la literatura él tuvo sus vuelos, ¿no? También se habla de que fue compositor musical, no tanto en música, sino letra. Y me acuerdo de una canción que cantaba mucho que se llama Tío Caimán, para los que alguna vez la escucharon, se hizo muy popular incluso en carnavales en Panamá. Entonces, y también se le atribuye que él fue el que escribió el Feliz Cumpleaños Panameño, uno que suena por ahí. Entonces, por otro lado, iba a decir, déjenme ver dónde estaba lo que iba a decir. Creo que fue de Estela Sierra que iba a decir algo de... Mientras tú lo buscas, yo recuerdo el tío Caimán, pero es proveniente del tamborito. Hay una versión en tamborito del tío Caimán. No sabía No, que era de Chamarín. sí, dice que él fue el que lo escribió. Entonces también quería decir algo, no sé, me ve que se me perdió la nota. Creo que fue Elsie Alvarado de Ricor. Ajá, algo que me llamó la atención, dice que ella estuvo a favor del uso de la palabra enantes, ampliamente utilizada en el lenguaje cotidiano panameño, pero rechazada por muchas personas por considerarla un arcaísmo. Su argumento fue que la palabra enantes nunca ha caído en desuso en Panamá, por lo cual no debe ser considerado un arcaísmo ni debe censurar su empleo. Una de las cosas que me resaltó ahí cuando leí su biografía. Y
por último, quería yo hablarle de Tristán Solarte, porque de Tristán Solarte yo estudié con la sobrina de él en la universidad, que hoy, hasta el día de hoy somos amigos, y ella estaba muy orgullosa de su tío Guillermo Sánchez Borbón, que es el nombre de él. Y no sé si lo recuerdan, pero yo era fanático de una columna que él tenía en la prensa que se llamaba En pocas palabras, tema muy interesante, y creo que por eso también fue muy perseguido por la dictadura, sobre todo de Noriega. Yo me acuerdo que nunca, yo corría a comprar el periódico para leer sus escritos que él hacía ahí, ¿no? Entonces, yo creo que ya lo mencionaste, uno de los poemas interesantes de él es la aproximación a aproximación Aproximación poética a la muerte y otros poética a la poemas. muerte, correcto. Sí. En algún momento me recordó un poco a los sonetos de la muerte de Gabriela Mistral, y voy a decirle un par de versos ahí de su poema. Uno que dice: que solo me estoy quedando, que solo me estoy quedando. Volvamos a la muerte y a la comprensión poética de la muerte. La muerte me ha abierto todos sus secretos, todas las puertas que le cerró a la ciencia y a la bruja. Este poema de él tiene muchas evocaciones y se alude a la muerte de su madre. Entonces habla de algo, valor metafísico, espiritual, y vienen estos versos que dicen: frente a la muerte, solo morirse cabe, solo el recogimiento nos dará su clima desmedido y cruel. Frente a la muerte, solo morirse cabe, y al muerto solo le queda gozar su muerte en paz. Estoy de más, y volverá de puntillas el panteón, y en tanto otros huesos ocupan ya su tumba, y otro muerto se alza entre él y el silencio, que es la verdadera esencia de este mundo y de los otros. Ahora sí que estoy solo, pensará. Ahora sí que estoy solo, solo en la vida y en la muerte. Eso es lo que le quería compartir por el momento. Eito, muchas gracias por ahondar un poco más en esa aproximación poética a la muerte. Yo siempre he disfrutado nuestros debates de la muerte, el tema de la muerte, sobre todo desde un punto de vista poético, porque no solamente para los filósofos, sino también para nosotros, y vamos a ahondar un poco más ahora que vamos a hablar del arte, del porqué del arte, y la muerte tiene mucho que ver con eso del arte. Gracias, Melitón. ¿Alguien más le gustaría hacer un poco más, profundizar un poco más en algunos de estos poetas de esta noche? Liz, te escuchamos. Hola a todos. Bueno, no tenía poemas seleccionados, pero el teléfono no me permite buscarlos. Pero bueno, quería decir sobre Elce Alvarado de Ricord. Primero, si estudiaste español y eres cédula 4, es ella, ¿ok? Eso es seguro que eso es un orgullo, y eso es hurras y barras y todo. Entonces, curiosamente, cuando a ella le corresponde dar el discurso para que el fonema sh o she siga escribiéndose de manera dígrafa, porque en algún momento quisieron reemplazar ese fonema dígrafo, justamente ella dice: ¿cómo van a cambiarme esto de la noche a la mañana? ¿Cómo voy a escribir el nombre de mi provincia? Y fue uno de los tantos argumentos que ella utilizó cuando a la Academia Panameña de la Lengua le toca dar su discurso con respecto a este debate que se estaba dando. Entonces, ella realmente es, cuando yo leo la poesía de Elce Alvarado de Ricord, definitivamente allí hay una mujer enamorada. ¿De qué? Nunca te lo dice. Ella está enamorada, a veces yo creo que de todo, y a veces yo creo que simplemente de nada, pero está enamorada. Y por eso es que su poesía es tan hermosa, porque
si te dijera tal vez directamente que está enamorada, quizás hasta rayaría en lo cursi, pero no, ella te mantiene siempre en ese proceso y en esa expectativa de intentar saber qué es, que al final del poema tú sientes como, me está hablando del lenguaje, me está hablando de la historia, me está hablando de la filosofía, me está hablando de un hombre, de un hijo, ¿de qué está ella enamorada? Y yo pienso que allí está su esencia. Entonces, su poesía, sin embargo, no es de las más divulgadas en el país. Y yo creo que es porque ella hizo trabajos ensayísticos y trabajos en prosa tan geniales, tan buenos, que de alguna manera han hecho que se opaque esa parte genial que es su poesía, porque su poesía es increíble. Gracias. Gracias, Liz. Yo Voy decía... a agregar algo. Ajá, adelante. Ya que volvió con Elsie Alvarado, se me había olvidado. Se dice que ella también, su tesis doctoral fue la obra poética de Dámaso Alonso. Y con esa obra ella se ganó el primer premio en tesis doctorales hispanoamericanas en 1963, ¿no? Para que vean la importancia que tuvieron sus escritos. Y José de Jesús Martínez yo sí lo escuché bastante porque como él estuvo muy pegado al general Torrijos, con un libro, y general Torrijos fue que se ganó el Miro. Alguien que lo conoce dice que él después de la invasión se afligió mucho y esa pena grande fue que prácticamente que lo fue derrumbando hasta que murió, ¿no? Y él decía que una de sus derrotas más grandes había sido la invasión de Panamá para el... Sí, como todo buen militar, eso fue un golpe bastante duro para él. Regresando un poco a Elsie y a lo que había dicho Liz, es verdad, para Elsie yo noto que el amor es como una forma de estar. A veces nosotros como poetas decimos que la poesía es una forma de estar en el mundo, es una forma de percibir, de relacionarse con ese mundo. Y él sí lleva a su forma particular de vivir el amor, o sea, el amor como centro de todas las cosas y en donde se mueven todas las cosas. Ella nos habla de Adán, del paraíso, nos habla así de una figura masculina como tal, pero tal cual dice Liz, se aprecia para muchas cosas el uso de esta forma de entender el amor. Y yo siempre, ya lo había dicho antes en Panamá Poético, esta forma de hablar del amor se parece bastante a la forma de escribir de San Juan de la Cruz. Sabemos que San Juan de la Cruz, como poeta místico, él hablaba de esa comunión del amado y la amada, de esa unión, de esa integración en el uno, en el centro, en el ser, esa disolución de la dualidad. Y cuando tú lees a Elsie Alvarado de Ricord, a mí me da mucho orgullo decirlo, esta mujer escribe como San Juan de la Cruz. Tiene ese misticismo, esa forma de la unidad, del encuentro en una sola cosa. Y esto es otro tema que viene amarrado a la poesía, pero da para muchísimo más conversar. La unión en el uno, la unión de dos en una sola cosa. Y es muy profundo este tema del misticismo. Entonces se aprecia, tal como dice Liz, para la unión con Dios, por ejemplo, como lo hacía San Juan de la Cruz, para la unión con el amado o la amada, para cualquier tipo de cosa a la que tú quieras expresar esa unión. Para mí, esa idea del amor lo que hace es concretizar algo que a simple vista para nosotros es imposible, es decir, agarrar dos personas que están aparte, separadas, y meterlas en una sola cosa. Entonces, y el poeta lo que hace es darte la dimensión de esa unión. Así que cuando tú te metes en siempre el amor de El Alvarado de Ricord, es un viaje, es un descubrimiento. Así que muchas gracias Liz y Melitón por sus intervenciones. Fíjense que hemos hablado de todo y todavía nos quedan algunas cositas por las cuales conversar. Muy brevemente me gustaría que analizáramos sobre la importancia y los beneficios de estudiar el lenguaje por el poeta. He dicho en la presentación sobre Estela Sierra que Estela hacía un análisis sobre
un balance entre la imaginación o la inspiración del poeta y su intelecto, su inteligencia. Y ella decía que ella no encontraba una diferencia entre uno y otro, pero que usualmente uno siempre se balanceaba entre esas dos cosas, unos más, otros menos, pero que al final era poesía en sí mismo. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿qué beneficio tiene el estudio del lenguaje para el poeta? ¿Puede el poeta escribir sin conocer su lenguaje? De forma muy general, ¿qué piensan ustedes? Blanca, profesora de español, ¿verdad? ¿Cierto? Profesora de español. ¿Qué importancia tiene el idioma para el poeta? Para mí tiene plena importancia saber del lenguaje para poder escribir, porque si bien es cierto, se habla como de ese soplo de sentimientos, entre comillas, uno tiene que conocer el lenguaje para poder escribir y el manejo de él, porque primero que es la base, luego el lenguaje como tal va a ampliar las posibilidades de creación, llámesele de las figuras, llámese de la simbología, o sea, la vuelta que se le pueda dar al lenguaje como tal. Las formas, cómo la va a manejar el escritor. Si tú no para mí, si no sabes del lenguaje, difícilmente puedes escribir. O sea, cualquiera va a escribir, obviamente, pero dentro de la amplitud de lo que cada quien considere que es la poesía, yo siento muy personalmente que hay que conocer el lenguaje. De repente no precisamente todas las reglas, pero hay que saber del lenguaje. Entonces, y nos lo demuestran estos escritores, o sea, la belleza de trabajo que ellos hacen y cómo juegan con la palabra, que es algo como que cualquiera diría es tan rutinario la palabra que utilizamos a diario, pero es como darle hasta esa magnificencia a esa palabra, para que perdure con el tiempo como lo han hecho estos grandes escritores. Es otra cosa, diría yo. Cuando empecé en la poesía hace ya unos 6 años aproximadamente, yo yo decía, oye, yo puedo escribir un libro, quiero publicar un libro. Hasta que, no sé si fue alguien o si lo leí, pero hubo un cambio en mí, en esa perspectiva de ver las cosas, en donde yo dije, no, o sea, tengo tanto que estudiar, tengo tanto que leer. Y, y mi interés es ahora profundizar en eso que siento que es necesario para publicar. No quiero decir que no estoy en el momento de publicar o que es incorrecto hacerlo o que si para alguien es incorrecto o no. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que en la calidad de lo que tú escribes se va a reflejar esa preparación literaria que tú tienes. Organizando este recuento poético panameño, me senté con don Aristides Martínez, que lo vamos a estudiar la próxima semana que viene. Me senté con él en la Academia Panameña de la Lengua y muy en confianza, don Aristides me dice, yo le pregunto, si usted pudiera decirle algo a los poetas jóvenes de nuestro país, ¿qué usted le diría? Y él me dice, tienen que estudiar, tienen que prepararse, tienen que conocer el idioma, tienen que leer. O sea, no importa si estés en una universidad, o sea, no importa nada de eso, lo que importa es que te sumerjas en tu idioma. Si la poesía es un fenómeno del idioma, es algo que surge a partir del encuentro del hombre con su mundo y surge, y es una propiedad del idioma, tienes que conocer el idioma primero para poder adentrarte en la poesía. No quiero decir que los poetas que no lo hicieron son incapaces de la poesía. Ya decía Estela Serra que sí son capaces de poesía. Lo que quiero decir es que se producen cosas mejores, cosas un poco más, no vamos a decir profundas, pero sí que tienen un sentimiento más, como más fuerte cuando tú lo lees. Y eso es lo que creo que hace bastante la diferencia. Y lo noto bastante siempre es en los poetas que estudian filosofía, porque la filosofía te hace primero proponerte a ti preguntas que la gente común no se hace. Entonces, con ese pensamiento, esa meditación que tú haces sobre esos temas, claramente se va a reflejar en tu poesía. Y lo que cuando alguien te lee con esas preguntas y con esos acercamientos, la gente dice, wow, esto es algo nuevo, es algo que, o sea, no me lo he pensado antes. Y quizá en mi forma de ver las cosas, no solamente es necesario estudiar, sino que prácticamente es el día a día del poeta.
O sea, el poeta antes de escribir es un lector y tenemos que ser buenos lectores. Tenemos que disfrutar ese proceso de aprender. Y quisiera resumirlo de la siguiente manera. Lo que tú lees te agarra la imaginación y te la expande. Si hablamos, entre otras cosas, que la poesía es imaginación, cuando tú lees a otras personas, esa imaginación tuya crece. Y en el momento que te toca a ti escribir, vas a tener muchos más recursos de los cuales tomar, escribir y crear algo que sea particularmente tuyo. Entonces, estimular la imaginación es para el poeta, tiene que ser prácticamente como su campo de juego de todos los días, tiene que ser sus Ave Marías por la mañana, por la noche, sus oraciones. Eso es demasiado importante para el poeta, estimular la imaginación. Eso es lo que yo pienso. ¿Alguien más le gustaría decir por qué es importante el estudio para el poeta? El estudio del lenguaje, sobre todo. Me gustaría agregar algo que viene ahorita a mi memoria. Ajá. Yo lo veo así de simple y de práctico. Cuando están haciendo una construcción y tienen que hacer una base a esa construcción, ¿verdad? Para que lo que va a surgir de allí, vaya, tenga todo lo que requiere para que sea de calidad, ¿no? Entonces, esto es algo que no terminamos nunca de aprender. Siempre hay cosas, hay detalles. Con este paseo que nos ha dado Edwin, por todos estos escritores, vaya, hemos aprendido muchísimo. Por lo menos yo puedo decir que he aprendido muchísimo. Me gustaría profundizar más, ya eso es acá aparte, que lo voy a hacer, por supuesto, para disfrutarlos aún más. Pero me lo imagino así, la poesía es algo inmenso, algo, vaya, eh, para mí, o sea, yo no concibo la vida sin la poesía. Sería como algo aburrido, en blanco y negro, es algo así, ¿no? Entonces, lo veo así como la base que se hace para una construcción. Tiene que ser una base bien hecha, buen terreno, cuidar los detalles para que lo que va a surgir de allí sea espectacular, ¿no? Así lo veo yo. Analida, usted dice que el paseo yo se lo he dado. Yo me siento que yo estoy con ustedes en este paseo también. No hemos hecho este paseo juntos, todo el grupo. Mire, hace un tiempo yo descubrí que cuando uno trata de enseñar algo, uno tiene que esforzarse para concebir dentro de sí mismo la idea para poder enseñarlo. Entonces, si uno quiere en realidad aprender, lo mejor es tratar de enseñárselo a alguien, porque eso te va a llevar a una comprensión inicial tuya y eso es demasiado importante. Pero no se preocupe, yo me siento a su lado en este paseo también. Liz, tienes la mano alzada, te escuchamos ahora. Bien, con respecto a la importancia del lenguaje en la poesía o en cualquier forma de escritura, para mí escribir es arte. Entonces yo lo voy a relacionar con un pintor sin sus óleos. O es más, un arquitecto sin sus reglas. Te podrá dibujar algo hermoso, pero él necesita sus reglas para que eso quede perfecto. Asimismo es el poeta o el escritor. La inspiración, sin inspiración, sin algo que te motive, yo personalmente creo que no eres nada. Pero luego esa motivación tú la tienes que arreglar, la tienes que pulir, la tienes que embellecer. Y allí necesitas conocer el lenguaje. Ojo, conocer el lenguaje no significa conocer los porqué de los usos del lenguaje. Porque el lenguaje al final termina por fluir en tu cerebro de la forma en que, o sea, tú lo vas a acomodar lógicamente. Eso funciona así. Entonces no necesitas saber por qué la coma va allí. No necesitas saber por qué la tilde es ahí y es en la última y no en la penúltima. No necesariamente necesitas explicar esa regla. Pero instintivamente necesitas buscar la forma de que sea bien, de que esté bonito, porque la poesía es belleza. Y parte de alcanzar esa belleza es justamente dominar tus herramientas. Y tu herramienta para escribir es la palabra. Si no hay un dominio de la palabra, tu construcción se va a derrumbar, como dijo la señora. Tu pintura no se va a ceñir al lienzo,
Entonces, claro que es necesario, pero sí, yo soy de las que va a defender que primero vas a necesitar la inspiración y luego el lenguaje. Y en cuanto a eso, es justamente leyendo que tú vas a adquirir ese conocimiento del lenguaje. ¿Por qué? Porque leyendo te das cuenta de las cosas. Más allá de poder explicar una regla, aprendes a utilizarla. Liz, yo quiero aprovechar que usted hizo ahí una manera cercana a lo que es el arte. Me gustaría preguntar, ya que nuestra pregunta siguiente tiene que ver con eso, con el arte. Para usted, ¿qué es el arte? Cada vez que yo me hago esa pregunta, porque siempre tiendo a hablar del arte cuando hablo de escribir, pero entonces yo me siento como, yo supongo que así se debe haber sentido William James o Sigmund Freud cuando le preguntaban insistentemente en una definición concreta y delimitada de lo que era la conciencia, de lo que era el subconsciente. ¿Tienes? Porque eso es un mundo. Pero para mí el arte es esa forma astral de lo que somos los humanos. Para mí los humanos nos relacionamos desde desde el principio que fuimos humanos a través del arte. En el momento que dibujamos un mapa en la arena para guiarnos, en el momento que tallamos una piedra para señalar que ya pasamos por aquí. En ese momento hicimos una forma de arte, es una necesidad, como una búsqueda constante de esa parte que nos hace pensar que tenemos, así no tengamos pruebas. Gracias. Gracias, Liz. Definitivamente que yo creo que ya lo he dicho antes, a mí me gusta mucho la antropología. Me fascina leer antropología. Y para nuestras mentes más brillantes, para nuestros científicos, nuestros antropólogos, cuando ellos se preguntan dónde surge ellos se hacen preguntas así como dónde surge el ser humano en lo que sabemos de la vida, dónde surge. Y hace algunos años, esa diferencia entre lo que ya es humano y lo que no lo era como tal, lo establecía el arte. Ellos decían, a partir que surge la concepción del arte, allí está la conciencia de los primeros seres humanos. Y esto es sorprendente, porque estudios más recientes han encontrado arte en otras especies que no son la Homo sapiens, que no somos nosotros. Entonces ya se derrumba un poco la idea de lo que es el arte como vista desde la ciencia, pero sí me deja a mí esa espina de cómo hace tanto tiempo, tan remotamente, ya empezamos a hacer cosas con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestros recursos que tenemos a mano, hacer cosas que expresen algo, que expresen una belleza, que expresen una información, un sentimiento. Y ese contenido ha perdurado en el tiempo, se ha transmitido, a pesar de yo haber muerto. Y para mí el arte siempre está relacionado con el hecho de morir. Para mí el arte, la poesía que está amarrada al arte y todas las otras formas de artes tienen un único propósito y es el hecho de encontrarnos con esa idea que vamos a morir. Y la filosofía tiene mucho que ver con esto porque para algunos poetas, sobre todo los del siglo, perdón, filósofos, sobre todo los del siglo pasado, el paradigma que daba forma a su pensamiento era el hecho de morir. Es decir, el hombre hace todo lo que hace a sabiendas que sabe que al final va a morir. Entonces, escribimos poesía, hacemos arte porque sabemos que inevitablemente va a llegar el día donde vamos a morir. Entonces, el arte, tal cual decía Estela Sierra, y lo traigo a esta noche precisamente como tema por ella, por Estela, porque ella se hacía esa pregunta. Y creo que es algo que deberíamos hacernos esa pregunta un poco más a menudo, ¿no? Sobre la naturaleza del arte. Es algo demasiado amplio como para entenderlo. Es algo que hemos legado de nuestros antepasados
pero lo hemos legado sin una definición. Hemos recibido eso sin saber el por qué. ¿Ustedes qué piensan del arte? ¿A quién más le gustaría opinar? Les comento Ajá. lo siguiente. Ayer empecé a ver una serie en Netflix y la abuela, para que la nieta no la molestara, la abuela es pintora, tenía toda la pintura pintando, le dice, anda a jugar, y la niña agarró y metió las manos en la pintura y agarraba el lienzo y empezaba con las manos a hacer cualquier locura y embatunó por allá, por acá, y colores por allá, por allá. Mi esposo y yo riéndonos, mira lo que está haciendo la niña, y cuando terminó, óigame, tú podías ver cualquiera de estas pinturas locas que tuve de Picasso y de estas cosas. ¿Quién sabía que la niña había hecho eso? Entonces, lo que quiero comentar es que si esa niña, sin tener esta experiencia ni nada, ahí jugando hizo eso, ahí vamos a lo que preguntabas, por qué la importancia del lenguaje. O sea, necesitamos el lenguaje para poder esa obra que hizo esa niña, hacerla cada día mejor, sacarle la mejor belleza. Entonces, por eso le hago alusión a lo que vi ayer, ¿no? O sea, cuando yo veía el cuadro, wow, cualquiera pudiera haber pensado que era la abuela que había hecho eso, pero fue la niña jugando que empatunó toda el lienzo y parecía una pintura. Muchas gracias, Melitón, por su intervención. Y ¿alguien más le gustaría decirnos su concepción de lo que es el arte o cómo usted piensa que el arte es? Bien, Blanca, adelante. Bueno, yo, Julie, pues. Son dos, vale, una y después la otra. Julie primero y después Blanca, pues. gracias. Bueno, para mi concepto, el arte es crear. Todas las personas estamos capacitadas para crear, para generar, para recrear lo que visualizamos con nuestra mente y llevarlas a cabo. Y ese llevarlos a cabo es ser un producto, una obra de la cual eh, tenemos la influencia de las tendencias y de los estilos. En el caso de la literatura, la inspiración es fundamental. De hecho, pues como mencionabas, el lenguaje, el aprendizaje es importante, pero todos tenemos la capacidad de crear, de producir y de llevar a cabo una obra. Para mí eso es el arte. Gracias. Excelente, Julie. Sí, está al alcance de todos los seres humanos. Y esa es una excelente característica del arte. Blanca, adelante. Bien, primero siento que lo primero es la expresión del hombre, ¿no? Pero es una forma en sí como de, yo no sé si de liberarnos, pero es como transformando lo que nosotros tenemos en una forma básica, porque, por ejemplo, nosotros contamos con las palabras, y al final con las palabras hacemos esta creación, que es lo que viene a ser la creación literaria, llámese cuento, poesía, novela. Entonces, tenemos la palabra como tal y la transformación de ella para convertirla entonces es lo que se le llamaría el arte con las letras. Pero asimismo pasa con todas las otras expresiones, ¿no? Que se va a tener como lo básico, la materia prima, pero no está convertida en arte hasta que venga el artista, que sería cada ser humano, que va a expresar dependiendo de qué es lo que quiera él expresar en su momento. Ahora, tomando en cuenta que no necesariamente el arte va a ser con detalles reales, también puede ser con lo ficticio, con lo imaginario, pero allí tiene que ver obviamente con el creador. Así mismo es. O sea, si pensamos en el arte, el primer arte que conocemos, como la pintura rupestre, parte de eso que tiene estas personas alrededor, los animales, el hecho de la cacería, lo que vivían el día a día. Eso es algo interesante, parte de algo que ya nosotros tenemos. Y ahora hay indicios mucho más antiguos que la pintura rupestre del arte. Sabemos que nuestros antepasados, cuando los que vivían cerca de la costa comían conchas y demás cosas, y hay indicios de que han creado collares a partir de estas conchas que eran residuos de su alimento, de su día a día, mucho más antiguo que la pintura rupestre. Entonces, escuchándole, me he puesto a pensar en eso, que el arte parte de algo que ya tenemos, o sea, que ya está con nosotros y como dice Julie, está al alcance de todos, precisamente.
era lo que quería recalcar con el tema del arte. Se nos está acabando el tiempo, pero no quisiera cerrar sin antes que analizáramos un poco esa frase de esa pregunta que se hizo también Estela Sierra. Ella dice, ¿qué sería de la poesía si el poeta creyera haberla atrapado en una sola fórmula con cuyos términos se procediera como en el álgebra para lograr indefectiblemente su resultado? Pensemos un poquito en eso. Todos pasamos por el sistema educativo y ¿qué se nos enseña en el álgebra? Esas reglas, o sea, que son fijas. El álgebra es regla y son pasos que siempre hay que hacerlos para lograr un resultado. Estela se pregunta que qué sería si el poeta cree que aplicando esos mismos pasos va a poder desarrollar siempre poesía, o cómo sería la poesía de un poeta que siempre se atiene a una misma forma, a una misma estructura. Entonces, ¿limita esto o no la imaginación? ¿Qué piensan ustedes? Que la poesía es como un ser vivo, ella tiene que trascender, si tú no se va a quedar con ella como algo estático, por lo mismo hemos tenido las diferentes corrientes que se han dado. Por esto es que el mismo poeta, en este caso el poeta, pues, él se mantiene, llámesele leyendo, analizando nuevas técnicas. El que está dedicado al oficio se va dando cuenta de que precisamente por esa trascendencia, yo le llamaría ya un ser vivo. Blanca, Bueno, ajá, no creo que muera, se sigue reproduciendo. ok. ¿Conoce usted, sin decir nombres, conoce usted algún poeta que siempre se ciñe a la misma estructura, a la misma forma de decir las cosas? Y cuando usted se encuentra con ese texto, ¿qué usted siente? ¿Qué siente cuando se encuentra con lo mismo? No podría decir que me he encontrado con uno así porque Ajá, tendría que como que detenerme mucho a leer todo lo que encuentre de un solo ajá. escritor y no ha sido mi caso. Yo soy de las que repaso por aquí, repasa por allá, me quedo con, pero no que me estudio toda la obra que he visto de un escritor, no. Ahora, sí puede ser que en cada obra tenga sus pinceladas de una Ajá. misma temática como tal, pero como el lenguaje trasciende también, no lo dice de las mismas maneras. No como el fondo, creo que eso quiere decir. Yo creo incluso, Edwin, Ajá. que en los tiempos, o igual hoy día, ¿no? El que pretende escribir sonetos y poemas en decasílabos, octasílabos, que se tiende a ver que hay algo ahí como más numérico, tampoco era que se atrapaba, ¿no? Como hace la pregunta, en una forma. Yo también lo veo como dice Blanca, que es un ser vivo, es como la frase esa que quieres atrapar el alma en una botella. ¿Y cómo haces eso con la escritura de los poemas, ¿no? La magia, la fantasía esa que tienes, la que va llegando, y no vas a tener una fórmula cuando ya estás escribiendo o creando algo, ¿no? Y al final te van a salir cosas diversas que tú no puedes pensar que es un solo formato el que estás usando. No conozco tampoco eh, algún poeta que esté usando como fórmulas así directas, pero creo que por ahí va lo que siento sobre esto. A mí me gusta leer tanto la biografía, leer un poquito más de la vida del poeta y también su obra completa. Y sí se siente, en muy pocos es a lo largo de toda su vida y en otros a lo largo de todo un periodo específico donde se repite la misma forma, la misma manera de decir algo. Eh, y en resumen, lo que yo creo es que esta resistencia a olvidar las estructuras del pasado viene de una mala interpretación de lo que es la poesía o cuáles son sus características. Y para decirlo de manera sencilla, es así. O sea, la métrica y la rima son las formas, los elementos más visibles de la poesía. Y como son los más visibles, lo que todo el mundo percibe, nosotros creemos que poesía era eso, porque era lo que todos veíamos y era lo que todos asimilábamos que era poesía. Pero la poesía tiene muchísimas otras cosas más allá de la métrica, de si es un endecasílabo, o más allá de las estructuras de rimas, como los sonetos que hablaba Melitón o las otras formas que existen. Hay más dentro de lo que es poesía.
Pero como eso era lo visible, en nuestro mundo nos cuesta separarnos de eso, porque creemos que eso era la poesía, pero en realidad no lo es. Entonces, esa mala interpretación inicial de lo que es la poesía o cómo se escribe poesía nos tiene ahora mismo sumidos en un mundo de lectores a los cuales nuestro verso libre no les agrada porque dicen que eso no es poesía. Entonces, sí la musicalidad, sí la rima tiene elementos propios que facilitan la memoria, el recordarlo. Sabemos que la poesía era un fenómeno oral y que nuestros bardos y nuestros aedos se iban de pueblo en pueblo y cantaban poemas enormes a la gente de memoria, porque la rima le facilitaba este trabajo. Pero como digo, era parte de lo que es la poesía y que no es nuestra manera más clara, no es la parte más visible de la poesía nuestra en este tiempo actual. Creo que Blanca quería decir algo y después Julie, adelante. Es que precisamente has tocado en el clavo con respecto a eso, porque todavía hay como una muralla de mucha gente que sabe de poesía, pero simplemente no te acepta el verso libre. Dice, ¿y dónde está la rima? Apenas encuentran, dice, ¿y dónde está la rima? Por ponerles un ejemplo, yo estoy estudiando corrección de texto y una profesora se le ocurrió decir que le llevaron unas poesías para corregir y que ella no encontró la rima y no encontró la métrica y que le devolvió el trabajo. Y yo cuando escuché eso, obviamente yo no opiné, pero casi en la silla me la viro con todo así, porque yo decía, parece mentira, pero los que estamos trabajando en esto, que estamos tomando los talleres, porque sabemos o vemos esto como un oficio ya a conciencia, porque queremos hacerlo mejor, tenemos que ver esto. Sí existe la métrica, existe la rima y eso se enseña, creo que desde la escuela se enseña esto a mediana o poca medida, dependiendo de lo que cada quien estudie o el profesor que le corresponda, o sea, se da esto, pero ahora vemos que el verso libre, o sea, hay tantas tendencias que vinieron luego y el problema es que, como siempre se ha mencionado, ¿no? Que en escuela se ponen los mismos poemas, a veces porque el profesor se aprendió esos mismos en escuela y no pasó a lo que hay ahora. Entonces, eso viene siendo como una muralla, porque ya a mí me ha ocurrido. Yo entrego y como dije, ¿y esto qué es? Entonces, es bastante difícil este encuentro con, incluso, estuve escuchando un fallo de cierto año, no voy a decir qué año, y alguien dijo, poesía es todo lo que rima, y era un jurado, poesía es todo lo que rima, y yo me quedé en el aire, yo dije, o sea que si hubiera sido por ese jurado, nunca hubiese Yo no ganado. gano. Hasta ahora incluso cuando escucho los comentarios se van mucho por allí, ¿dónde está la musicalidad de esta, pero buscándola en la rima? Entonces mucha gente que hace esa poesía todavía utilizando la rima no sabe incluso que es que existía una métrica, que existía una rima que era, pero tenía también una forma de hacerlo, no era porque le daba la gana de que esto, no, eso era un estudio también muy meticuloso. Correcto. Entonces, y Melitón, que hemos estado en talleres, nos hemos dado cuenta, ahora hemos estado ante las dos situaciones y nos dicen, ahora cuenten a ver si sale, y tampoco es un trabajo fácil, no es que estamos diciendo que una es más fácil que la otra, Tampoco. pero quien está metido en esto tiene que saber que existen estas dos vertientes de la poesía. Es lo que yo le digo a la gente. Yo se lo digo, mira, la poesía, la naturaleza de la poesía no reside ni en la rima ni en su composición numérica. Reside en un conjunto de cosas. Y hoy tienes esa libertad de no utilizar todo ese conjunto de cosas. Puedes escribir de cierta u otra manera. Pero si a ti te gusta escribir así, debes estudiar, debes documentarte cómo es el asunto completo, no que me vas a escribir una rima con un verso hectasílabo y después me escribes un endecasílabo y después escribes algo que no sabes qué cantidad tiene. O sea, si te vas a regir por el pasado, debes regirte entero por el pasado. ¿Cómo era la cosa? Porque escribir un soneto, si bien es cierto, es un ejercicio muy interesante, para mí lo es de esa manera, tiene su forma y variaba de país en país. Un soneto en Italia tenía sus características, en España tenía otra, y así en los diferentes países o idiomas en que escribían poesía. Creo que Julie quería decir algo, ya estamos cerca de cerrar. No sé si te animas, Julie. Sí, claro que sí. Sí, adelante. Bueno, lo que quería decir es que cada escritor, ya Ujú. sea poeta o escritor de libros,
cuando emiten sus libros en una saga o bien en libros separados, todos tienen una tendencia o una firma personal. Hay que analizar y entender los sentimientos de cada uno, pero siempre va a haber una tendencia y la variedad infinita de los temas están a la orden, pero sin embargo puedo aportar que el versolibrismo ha llegado a cambiar la visión que teníamos sobre la poesía. Es más, ahora creo que los jóvenes se integran y gustan más de la poesía porque pueden exteriorizar ese tipo de sentimientos y relacionarlos con lo que están viviendo porque pueden entenderlo un poco mejor. Y ahí creo que hay algo muy importante. Muchísimas gracias, Julie, por tu intervención. Haciendo un resumen de lo que hemos visto esta noche, empezamos con el fenómeno del arte, a lo cual es tanto un recordatorio para mí como una invitación a todo el que desee a profundizar un poco más en qué es lo que piensan los otros de lo que es el arte y analizarlo como desde diferentes puntos de vista, desde la ciencia, desde la psicología, desde la historia, desde la filosofía, también sobre todo la filosofía, para que veamos esa dimensión de lo humano, de lo enorme que tenemos con nosotros y que estamos expresando cada vez que escribimos un verso. También esta semana me ha dejado a mí ese deseo de querer seguir estudiando, porque estas personas, estos hombres y mujeres del pasado, eran gente preocupada por lo académico, eran gente preocupada por lo que se estaba escribiendo. Y cuando yo he leído ensayos de Elsie Alvarado de Ricord, por eso quise hacer mención especial a ella esta noche, que me dejan deslumbrado, o sea, me dejan pensando como, wow, para escribir esto ella tuvo que haber leído quién sabe cuántas cosas. Y a pesar que yo leo bastante, que yo siento que leo bastante, me siento chiquitito, me siento como, hey, esta gente me lleva 1000 años luz y me anima a seguir leyendo, a seguir buscando, a seguir estudiando. Me deja también la vanguardia esa sensación de libertad. Me reafirma esa idea de la libertad en la poesía, de expandir las fronteras de la imaginación, de llevar nuestras propias poéticas hasta los últimos recursos, sin importar lo que las otras personas piensen, lo que las otras personas digan o lo que se comente. Porque en realidad la poesía es algo muy individual, muy particular, es infinita hasta el límite de nuestra propia imaginación y cada poeta va a tener su verdad, tal cual lo dijo Estela Sierra. Y esto es otra cosa que yo respeto. Cuando leo un poema, respeto el poema, respeto su autor. Y si tengo que hacer alguna crítica, no es una crítica ni al autor ni a lo que escribió, es una crítica a la forma, a la estructura, a las figuras literarias, es una crítica a cómo el poeta se desenvuelve, a saber si tiene ritmo, pero jamás es algo que se usa para criticar a la persona o para desanimarlo a que continúe en su función de escritura, lo cual es muy común en nuestro mundo de hoy, que nuestra crítica literaria siga dando pena porque no es una crítica literaria, es una crítica a la persona y desanima a muchos a seguir su trabajo de aprender, porque todos estamos aprendiendo, todos estamos buscando y me siento, tal cual lo dijo Analida, en este viaje que hemos estado, yo me siento al lado de ustedes porque también es una oportunidad de seguir leyendo y conocer lo que es nuestro. Yo creo que después de este estudio de poesía panameña, o sea, si no lo hemos dicho ya, vamos a decir, wow, Panamá tiene lo suyo. Panamá tiene su gente académica, tiene su gente responsable en la escritura, tiene su gente que ha sentado precedentes. Si no son muy leídos o no son muy conocidos, es nuestro trabajo darle esa difusión que ellos se merecen. Por eso, Elsie Alvarado de Ricord, para mí, de esta noche ha sido el descubrimiento más importante y la persona más importante a la cual de este grupo de poetas podemos hacer una mención especial. Para mí ha sido un placer, un verdadero placer haber llegado hasta acá con los poetas de la vanguardia y los poetas que ya no están con nosotros. A partir de la próxima semana estaremos estudiando poetas vivos, gente que está aquí todavía.
gente que podemos todavía preguntarle algunas cositas y algunas saber que existen y que están acá. Así que a partir de ahora la metodología va a ser un poquito distinta. Ya ustedes tienen en la guía todas las muestras poéticas. Si hay algunas que están por fuera que las voy a colocar en la página web, que es información adicional. Y iniciaremos con Aristides Martínez de Ortega. Sí, Aristides Martínez de Ortega. En Panamá Poético está ya su perfil. Ustedes tienen ya su muestra poética allí en la guía, así que nos veremos la próxima semana y mañana les paso cierta información al WhatsApp referente a la próxima semana. Así que, chicos, gracias por estar acá. Disfruten su semana y estudien bastante. Nos vemos la otra semana. Gracias, chao. Gracias, buen fin de Chao. semana. Hasta Gracias, luego. buenas noches. Buenas noches. Chao. Adiós.